Hola, bienvenidos a la sección Vive por México. Soy Lucina Salas y hoy les quiero hablar del tema que se vivió el fin pasado, el domingo 17 de abril, que se discutió lo de la reforma eléctrica. Más que yo dar una opinión de si fue bueno o fue malo lo que sucedió, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Qué es lo que está sucediendo con México y con la reforma eléctrica? Que sabemos que fue algo que no es algo nuevo, sin embargo, sabemos que esto ya lo vivieron otros países, pero necesitamos reflexionar estos temas porque si no sabemos lo que está enfrentando México, si no tomamos la suficiente atención, los políticos van a hacer lo que a ellos más les convenga, no lo que más le convenga a la ciudadanía, sino lo que a ellos más les convenga. Es por eso que te invito a participar, a que escuches y analices, y pues aquí vamos. Miren, algo que nos decía Morena era, según esto, con la reforma eléctrica, la electricidad y la luz, todo eso nos va a salir mucho más barato. Y bueno, la oposición se defendía con subir el precio. ¿Y qué sucede aquí? Reflexionemos. Si la CFE produce, si tú investigas, produce produce 56-54% de lo que ocupamos nosotros, los mexicanos. Y la otra parte, la otra mitad, la producen las empresas privadas. ¿Qué pasará si después de que se cambiara lo de la reforma? Obviamente habría muchos contratos que estarían cuestionables, ¿no? ¿Qué pasaría con esos contratos? ¿Y quién pagaría? ¿Quién pagaría por contratos incumplidos? Pues no pagaría ni el gobierno, porque el gobierno sabemos que no produce, ni tampoco saldrían perdiendo las empresas. Obviamente el gobierno tendría que pagar esos ajustes a las empresas con nuestro dinero. Entonces, algo aquí que por ejemplo, una de la información que podría resaltar aquí es que, por ejemplo, dice, con importantes inversiones para generar energía y reducir consumos, tiendas departamentales y autoservicios ven en posibles cambios regulatorios en materia eléctrica una amenaza que traería mayores gastos y frenaría inversiones. Las tiendas y cadenas departamentales ya prevén que cualquier cambio en estas inversiones impactaría sus gastos. ¿A qué se refiere? A que obviamente ellos tendrían que hacer un ajuste y subirían precios de muchos productos. Subiría el precio debido a que ellos tendrían que hacer esos ajustes y no pagaría el gobierno, ni saldrían perdiendo las empresas. Saldríamos perdiendo nosotros los mexicanos. Otro punto que decía Morena. Morena decía, la oposición decía, oye, esto es una reforma sucia, y Morena, por ejemplo, decía que no, que era una reforma de energía limpia. Sabemos que pues cierta manera de producir de la CFE pues obviamente no es una manera limpia. Por ejemplo, si bien la CFE produce energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías,
y diferentes fuentes de energía primario, tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, que obviamente eso no es energía limpia. Entonces, error, Morena. Entonces ahí estamos reduciendo que lo que es CFE no es energía limpia. Está mal. Pero es importante mencionar que no podemos descartar el uso de la gasolina. ¿Por qué? Porque nuestro país aún depende mucho de eso. Entonces hay que reflexionar. ¿Por qué no pensar en algo mixto? O sea, en ambos, que ambas son importantes. Y hay que pensar que cuál es cómo podría ser ese cambio paulatino de energías, vamos a llamarlas renovables, porque limpias no son, energías renovables. Entonces, por eso es importante ver, porque de acuerdo al lugar es lo que, por ejemplo, un lugar donde tiene un sol muy directo, un sol muy, donde una ciudad donde puede aprovechar bien el sol, pues bueno, vamos a poner paneles solares y todo eso. Pero ¿qué va a pasar cuando en los días de invierno? También hay que pensar, ¿no? Porque en otros países vemos cómo optaron por las energías limpias y a la mera hora, pues obviamente al depender de todas esas energías renovables como el sol, resultó que se vinieron unas heladas y luego ahora cómo iban a producir energía, ¿no? Entonces, tener como ese plan A y también el plan B. Y bueno, Pemex no entra en las energías limpias. Sin embargo, al haber un equilibrio del uso de energías renovables y no renovables, hace que México pueda generar energía suficiente para todos. En pocas palabras. Bueno, punto 3. Morena decía, CFE tiene una gran capacidad productiva. Error. Un informe, una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, según el informe, mediante un informe individual, informaron que la CFE presenta niveles de rentabilidad insuficientes y deficientes de gobernanza para alcanzar sus objetivos según el informe individual. Durante la administración de la CFE, administración de Bartlett, no generó las utilidades deseadas, fue de 1.2%, lo que significó un nivel menor respecto al 3.1% reportado anteriormente. Es decir, que a partir del 2019, pues hubo, en lugar de mejoría, porque bueno, se supone que un cambio de gobierno es para mejorar, pues no hubo mejoría, al contrario, hubo deficiencias. ¿Y a qué voy a esto? Esto fue en el 2019. Y si esto no, ahorita en el 2022, no se pudo solucionar, y al contrario, dicen que la solución es nacionalizarlo, lo que es la energía, la producción de energía, pues es un error pedir que se nacionalice en una mala administración. Quieren dejar el control de la producción de energía eléctrica de México pues a una persona deficiente. Si tuviéramos a alguien que estuviera dando buenos resultados, entonces sería una opción. ¿Y por qué digo sería una opción? Porque no estamos en contra, bueno, al menos yo como ciudadano, no estamos en contra de que se le dé prioridad a las empresas mexicanas. Porque pues soy mexicana y qué mejor que le den beneficios a las empresas mexicanas antes que a las extranjeras. Pero si las extranjeras son las que ahorita nos están dando trabajo, bien o mal,
tenemos que analizar, porque acá los de Morena muy nacionalistas, muy patriotas, que sí, la energía, que ahora sí se le dé lugar a los mexicanos. Pero, ¿a quién le vas a dejar esa responsabilidad? ¿A alguien deficiente, como Bartlett, o a quién? Y bueno, los de Morena por último decían, va a ser mucho. Bueno, y Morena por último decía, quedaría este asunto como de seguridad nacional. ¡Oh, sorpresa! Tampoco podría haber transparencia en cómo se están manejando, pues cómo se están administrando la producción de energía. Esto significaría devolver al Estado el control absoluto. Es administrar el petróleo y el gas natural y crear un monopolio de gobierno. Es centralizar la administración de estos recursos y que unos cuantos políticos se beneficien. ¿Y por qué digo esto? Porque esto ya lo vimos en un país como Venezuela, con un discurso muy bonito, muy certero, y sin embargo, ¿qué sucedió? Un monopolio de gobierno. ¿Qué pasó? Las empresas se fueron. ¿Por qué? Porque también les expropiaron. Les quitaron lo que tenían. Pero bueno, ese es otro asunto. Sin embargo, ¿por qué lo comparo con Venezuela? Por el discurso bonito de que sí, Pemex para los mexicanos, CFE, y que Pemex sean quienes regulen. Y sin embargo, en la Constitución está que nosotros los mexicanos, que estos recursos son de la nación. Sabemos que es diferente ahora porque ha habido muchas empresas aquí en México que bien o mal nos están dando trabajo por ahora. Pero reflexionemos entonces, ¿qué es lo que debería hacer México? ¿Qué es lo que debería hacer? No solo pensar en tomar decisiones tan radicales como esas, sino más bien cómo apoyar a las empresas mexicanas. Y de verdad mexicanas, no, porque supuestamente Pemex y CFE son para todos, cuando sabemos que no es así, porque son de gobierno y son administradas por personas de gobierno que solamente ven por sus intereses. Muy pocos los políticos son los que están ahí por dar un servicio a la ciudadanía, porque para eso deberían estar ahí. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos con este tipo de información, escuchar los dos lados de la historia, las dos caras de la moneda. Al final tú tomas la última decisión. Gracias por escucharme y bueno, no soy experta, sin embargo, esto que yo te comento es para que reflexionemos juntos acerca de estos temas. Entonces, gracias, déjanos un like y comparte esta información.